Muy buenas tardes, amados hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos un miércoles más, adentrándonos en la palabra de Dios, sumergiéndonos dentro de la Escritura para ser enseñado a través de ella. Qué importante, amados hermanos, es a veces poder tener un tiempo de estudio, de meditación en la palabra de Dios, de poder hurgar y entender el mensaje de cada porción de la palabra de Dios. Estamos en Mateo 9 y hemos llegado a un texto muy conocido, un texto en el cual tú lo puedes haber escuchado muchas veces como hijo de Dios, como cristiano, como aquel que sigue el estudio de la palabra de Dios. Pero también nos acompañan amigos, gente que está conociendo de Dios. Y yo quiero aprovechar este tiempo también para en ellos hacerle mención que esta porción de la palabra es muy conocida, pero lo importante de todo esto que para todos nosotros es interesante también refrescar si ya lo conocemos. Y si por primera vez tú estás entrando a escuchar lo que Dios hizo, el milagro que hizo Jesús, acá en el capítulo 9 de Mateo, versículo 18 al 26, Jesús va a hacer un milagro portentoso. Primero con la hija de Jairo, y después va a ser con la mujer que tocó el manto, de Jesús. Lo que queremos resaltar acá de ambos casos es el gran momento de fe, la fe de estas personas. Igual es el ejemplo para ti que eres cristiano y para aquellos que están conociendo de Dios, aquellos que saben quién es Jesucristo. Amigo, yo te invito a que tú puedas entender que la fe es lo que mueve la mano de Dios. Dios responde en fe. Si tú verdaderamente confías en Él, te apoyas en la mano de Dios, Dios va a responder de una manera poderosa. En estos pasajes de la Biblia vamos a ver dos momentos en los cuales Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo un momento en el cual Él prácticamente resucitó a una niña, y en lo otro quitó el azote de 12 años en el cuerpo de una mujer, 12 años padeciendo de una enfermedad. El poder de Jesús sobre la muerte se ve en esencia acá. Dime tú, hermano, hermana, cómo no dejar que este pasaje sea visible en tu vida y en mi vida. Cómo no entender que Dios es por demás poderoso y milagroso para quitar una enfermedad, que su poder está más allá de la enfermedad, que para Él no hay límites, que para Jesús, para el Hijo de Dios, no hay nada que pueda ser imposible. En esta porción de la palabra que vamos a leer en este momento, vamos a ir viendo justamente eso. Yo quiero invitarte a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 9. En el versículo 18 vamos a ir desglosando cada una de estas partes de la palabra del Señor, pero antes que nada quiero orar contigo, quiero tener un tiempo de oración para que el Señor ministre nuestros corazones. Así que te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojitos y a decirle a Dios: amado Padre Celestial, venimos en esta tarde noche a aprender de ti, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Señor, tú sabes los momentos difíciles que están pasando tus hijos, tus hijas y aún los amigos que nos siguen en las redes sociales. Señor, tú conoces su necesidad. Y acá, Señor, en tu palabra
vamos a mostrar, Señor, que para ti no hay nada imposible. No hay enfermedad, Señor, que pueda detenerte. No hay, Señor, la muerte no tiene poder sobre ti, Señor. Tú estás más allá. Gracias, Padre Santo, por permitirnos tener este encuentro muy íntimo, muy personal, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque al estudiarla es un entronizarnos, es absorber, es intimar contigo, Señor, de una manera muy personal, dejando que tu palabra fluya en nuestro interior. Háblanos a través de ella, Señor. Toca el corazón de cada una de las personas que nos siguen a través de este medio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ubicarnos un ratito. Yo quiero compartirte la lectura de la palabra del Señor acá en Mateo capítulo 9, versículo 18. Mira cómo comienza el texto. Mira cómo ubica a Jesús en ese momento preciso. Dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, en su interior, si tocase solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En otras palabras, fue curada. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Y se difundió su fama de esto por toda aquella tierra. Qué interesante, qué subyugante esta porción de la palabra de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Hemos leído dos actos tremendos de fe. En primer lugar, la mujer que creyó que solamente tocando el borde de su manto, ella iba a ser salva. No nos está diciendo, hermano, hermana, amigo, tocar a Jesús, tener un contacto piel a piel. No, simplemente con el borde de su vestido, de su manto, con la capa, por decirlo así, que se cubría a Jesús, simplemente tocarlo. Dime tú si eso no es un acto de fe. Eso es lo que mueve la mano de Dios. Esa fe es la que Dios espera de cada uno de nosotros. Esa fe es la que mueve a compasión el corazón de Dios. Esa fe de poder decir, si solamente tocase el borde de su manto, seré salva. No dice quizás, seré, está afirmando. Ella iba resoluta, con fe, segura, confiada plenamente en que Jesús iba a actuar, que iba a ser salva. Acá Mateo nos habla de cómo es el poder de Dios, que él intuye, sabía la necesidad de esta mujer. Porque de acuerdo al texto, dice Jesús volviéndose y mirándola, la pregunta es ¿por qué se volvió? ¿Por qué la miró? Porque ella tocó el borde de su manto y Jesús sintió ese acto de fe, sintió esa fe tocando su ropa. A veces cuando te tocan la ropa, a veces tú ni percibes, pero Jesús lo sabe todo. Jesús conoce tu necesidad, conoce mi necesidad, conoce mi enfermedad, conoce mi dolencia. Él sabía que hacía 12 años esta mujer tenía esa dolencia.
Es por eso que él siente esa fe y se vuelve, y el texto dice, y mirándola, Jesús la identificó, supo quién era. La miró, le dijo, ten ánimo, hija. La tomó como un padre coge a una niña y le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. En otras palabras le dijo Jesús, ese acto de fe, esa confianza con que tú tocaste en el borde de mi manto, es lo que ha hecho posible que tu azote, tu enfermedad de 12 años, porque Lucas y Marcos nos va a decir que ella gastó todo en médicos, como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Hemos ido a un médico, hemos ido a otro, nos han operado y no hemos quedado bien. Todavía seguimos mal, padecimos todavía. Esa era la circunstancia de esta mujer. Había agotado toda la ciencia de ese momento, todo el dinero que ella había quedado. Y era una mujer que estaba débil, muy débil. Pero ¿sabes qué? Ese acto de fe le hizo una mujer gigante. Por eso Jesús lo pone en esta porción de su palabra. Y no solamente Mateo habla de ella, también habla Lucas y también habla Marcos, los otros dos evangelios. Marcos nos va a decir otros aspectos y Lucas va a entrar en otros detalles. Lo que acá resalta, que acabamos de leer aquí en Mateo, es el acto de Jesús mirándole y diciéndole, ten ánimo. O sea, no te desalientes, ten ánimo, sigue confiando. Es fuera como que Jesús nos dice a nosotros, oye Eduardo, ten ánimo. Tú vas a ser salvo, persevera. No te desanimes. Es Dios el que va a demostrar esa gran compasión y ese gran amor hacia nosotros. Es Dios mostrándonos ese momento preciso en que Él tiene un gran amor para cada uno de nosotros. Yo quiero leerte Lucas 18:7. Vamos a volver acá a Mateo 9, pero quiero leerte Lucas 18:7. Mira lo que dice Lucas 18:7. Qué interesante es, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Es que acaso Dios no va a hacer justicia, no va a obrar en sanidad, no va a revertir todo aquello que te está oprimiendo? Porque tú eres un escogido de Dios, Dios te ha escogido de entre la gran multitud, te llamó, y Dios tiene una palabra de bendición para ti. Que claman, dice, de día y de noche. Mira la condición, clamar es pedirle a Dios de día y de noche. No significa, no, pues ya le estoy pidiendo, no, tú sé constante, no te desanimes. Por eso le dijo, ten ánimo a esta mujer, tu fe te ha salvado. Entonces tú tienes que estar constante, clamándole. Dice, ¿se tardará en responderte? ¿Tú crees que Dios, si no ve fe en ti, confianza plena en Él, va a tardar en responderte? Claro que lo va a hacer. Si Dios lo hizo con esta mujer del flujo de sangre, con esta mujer que tocó el borde de su manto, lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo. Qué interesante, hermano, es entender que Marcos, sobre este mismo gesto, acá Mateo en 18 dice, mientras él decía estas cosas vino un hombre principal, pero Marcos nos va a decir en Marcos 5:21 que había una gran multitud junto al mar, que él venía de haber cruzado el mar de Tiberias y que le seguía una gran multitud. Marcos también nos va a decir que esta multitud era tan grande que no se podía acercar. Y va a entrar en detalles el acto de fe que hizo esta mujer, todo el esfuerzo que debe haber tomado, llegar ante Jesús, ante una multitud y tocar el borde de su manto. Y Marcos también nos va a decir que este hombre, este Jairo, que tenía a su hija enferma,
dice que era un principal de la sinagoga, no era cualquiera, era, en otras palabras, un hombre de autoridad, tenía un rango fuerte en la sinagoga, donde estaban los estudiosos de la ley. Ese era Jairo, un principal de la sinagoga, y Marcos nos va a decir algo interesante. Y acá también Mateo nos dice lo mismo, se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mira, no le interesó el rango, no le interesó que él era el principal, prácticamente un príncipe dentro de la sinagoga, que tenía una autoridad. Vino y se postró ante Jesús. Él sabía que tenía a su hija enferma, no sabemos qué lo atormentaba, pero era una enfermedad que la tenía a punto de morir. Porque acá claramente dice: mi hija acaba de morir. Marcos no va a decir lo contrario, está agonizando, va a decir Marcos. Marcos, en el versículo 23, en Marcos 5, capítulo 5, versículo 23, va a decir: está agonizando. O sea, él está dejando ya a las últimas a su hija y va y se dirige ante Jesús. Pero Lucas no va a decir que mientras que le está pidiendo a Jesús, llega la noticia y le dice: ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ya murió. Mira la secuencia de encuentros, mira la perspectiva, cómo se enfatiza esto. Él no dudó en ningún momento. Como hemos leído acá, él se postró ante Jesús y le dice: ven, mi hija acaba de morir, pero ven, tú pon tu mano y ella va a vivir. Yo no sé que haya muerto, pero yo sé que tú tienes el poder para resucitarla. Eso es fe. Eso es lo que hace que Jesús lo siga. Lucas dice que lo siguió. En otras oportunidades hemos visto a Jesús ante el centurión que mandó la palabra de sanidad. Acá no, él lo siguió. Él quiso ir con él. Él quiso ir, con este hombre, con Jairo, que era principal. Él impartió ese acto de fe. ¿Te das cuenta? Porque el texto acá dice, en versículo 18 de Mateo 9, dice: y se levantó Jesús y lo siguió con sus discípulos. Jesús no fue solo, lo siguió con toda su comitiva y toda la gente que estaba alrededor de él. Y ahí el texto nos va a llevar, dice que allí entre la multitud, una mujer enferma durante 12 años vino y tocó su manto. ¿Te das cuenta? Él nos va a decir que siente cómo el poder sale de sí y sana a esta mujer. Por eso dice que aquella hora, la mujer fue salva de aquella hora en que Jesús le dijo eso. En ese momento, inmediato, no hubo que esperar nada. Así obra Jesús. Y así está dispuesto a hacerlo en tu vida y en mi vida. ¿Qué es lo que Jesús siempre espera en nosotros? Esa fe plena en Él, esa fe que persevera, esa fe que nos hace obrar sobre los obstáculos, esa fe en la cual tú no te pones: ¿qué van a decir de mí? Pero como yo, una persona de autoridad. Hermano, a Jairo no le interesó. Él sabía que su hija estaba agonizante. Él sabía que ya estaba muriendo su hija. Pero él sabía que Jesús tenía el poder para salvarlo. Y así, amiga, amigo, hermano, hermana, tú sabes que Jesús tiene todo el poder para salvarte de esa necesidad, para quitarte esa enfermedad. Todo está que confíes en Él, que tengas absoluta confianza en Jesús. Jairo fue con esa disposición. Jesús lo siguió y en el interín él vio todo el poder de Jesús en acción, sanando de una enfermedad de 12 años.
Él vio el poder. Cuando están en ese interín caminando, acá en Marcos nos va a decir, Marcos 5:36, viene la noticia: no molestes al maestro porque tu hija ya murió. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Le dice: no temas, solamente cree. Marcos va a decir eso. Acá Mateo no entra en esos detalles. Cuando llegue esa noticia, Jesús le dice: mira, tú no te preocupes, no temas, que tu corazón no tenga zozobra, no entre en la duda. No temas, tú crees solamente. Como que a nosotros nos dice también lo mismo: no te desesperes, no te angusties. Sí, Pedro, tú no sabes cuánto tiempo le estoy pidiendo. Tú crees solamente, persevera, confía en el Señor. Ponte un momento en la piel de ese hombre. Viene esa noticia y Jesús le dice: mira, tú solo crees solamente. No aceptes esas palabras. No aceptes lo que te están diciendo. Tú crees solamente y Dios va a orar. Son dos momentos precisos, dos momentos en el cual Jesús va a decir y va a hablar. En Lucas es un poquito más adecuado a veces a las circunstancias, porque Lucas nos va a decir que la multitud era tanto, por eso es importante ver la multitud, y cuando la multitud está apretando, tú has estado a veces en momentos donde hay un tumulto de gente y tal que te apretan, y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Y su discípulo le dice: Jesús, maestro, ¿cómo preguntas? Mira a la gente cómo está. Pero Jesús sabía que había salido poder de él para sanidad. ¿Te das cuenta? Lucas lo plantea de otra manera y dice que la mujer, sabiendo el poder que había recibido, ella le dice: yo he sido. Jesús ahí le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Nuevamente la frase que hemos leído que le dice acá en Mateo. Y es que, hermano, hermana, amigo, amiga, la fe es la que nos salva. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. No es otra cosa. Dios obra poderosamente. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mismo Dios que hizo estos milagros cuando estuvo entre nosotros es el mismo Dios que obra portentosamente en tu vida y en mi vida. Todo está que tengamos fe en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Lucas no va a decir que Jesús viene con autoridad, le dice, cuando llega a la casa de Jairo, de este principal de la sinagoga, él encuentra prácticamente con esa música lúgubre de velorio ante un muerto, un alboroto, está hablando de que hay lloro, hay quebranto, lágrimas, porque había muerto. Y él llega y dice: no se preocupen, está durmiendo. La gente que estaba ahí se comenzó a burlar porque sabía que ella había muerto. Pero ¿sabes qué? Jesús está sobre toda circunstancia. Te pueden decir mil cosas, así como esa gente que se comenzó a burlar. ¿Tú te imaginas cómo estaba el ánimo de Jairo al llegar con Jesús y pensar en sus adentros? Llegué muy tarde. Pero acá se aplica lo que él le pidió postrado de rodillas. Solamente ve, toca, ven, pon tu mano sobre ella y yo sé que ella va a vivir. Por eso Jesús le dice, ¿te das cuenta? No temas, cree solamente. Tú crees solamente. En Marcos nos va a decir que le dice Talita Cumi, que quiere significar niña, a ti te digo, levántate. Le habla en ese idioma, con esas palabras, para que ella se levante. Lucas no va a decir simplemente, le dice levántate. Acá simplemente él llega ante ella, tomó la mano de ella
y la levantó. Es lo que nos dice el texto. Pero cuando la gente había sido echada afuera, que estaba creando incredulidad, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Mira, y ella se levantó. Mateo nos dice que la sola presencia del contacto de Jesús hizo que se levantara. Marcos nos va a decir que dijo esta palabra: niña, te digo, levántate. Lucas nos va a decir que dijo: muchacha, levántate. En todo caso, él hizo el milagro de resucitar a esta niña muerta. ¿Qué es lo que hace primero cuando Jesús hace esta sanidad? Le dice: ¿sabe qué? Denle de comer. Denle de comer. Acá Mateo no nos dice eso, pero Lucas sí nos dice: él ordenó, denle de comer. Como que sabía que su cuerpo físico estaba débil. Y dice que su fama se extendió por todo lugar. ¿Cómo no creer en Jesús? La gente que estaba ahí en ese momento, la multitud que le siguió, vio ese portento. Tú te puedes visualizar en ese momento cómo sería el alboroto, el griterío, y se levantó, y mira, estaba muerta y está viva ahora. La gente al verla, la gente que estaba en esa casa, la gente que dice el texto que fue sacada porque estaba haciendo mucho alboroto, decía: está muerta. Al volver a entrar y verla a la niña andando, es poder de Dios. Pero lo saltante de todo esto, hermano, es los momentos, los actos de fe, la fe que te obliga a actuar, la fe que obligó a esta mujer de flujo de sangre durante 12 años a decir: si solamente tocase su manto, seré salva. Esa fe que hizo que Jairo, este principal de la sinagoga, dijera: Señor, mi hija está muerta, pero ven, pon tu mano sobre ella y ella vivirá. En otras palabras, un toque tuyo va a hacer que ella viva. Esos son los actos de fe que tú y yo tenemos que reconocer, que siempre, ante cualquier circunstancia, tenemos que ver que Dios lo hizo en ese momento y lo puede hacer en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Solamente está tener fe en Él. Solamente está, como le dijo al hombre, solamente cree. Solo está, como le dijo: ten ánimo, le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ahora eres libre de este azote. Ahora tú estás libre de esa enfermedad. Confiar y tener fe plena en Jesús es, en esencia, la enseñanza de esta porción de la palabra de Mateo. Qué preciosa enseñanza, qué precioso pasaje, hermano, hermana, amigo. Ver el poder de Jesús en acción ahí. Dos ahí seguiditas, una tras otra, momentáneo. Ese era Jesús. Hermano, hermana, Dios no cambia, Dios es el mismo, permanece por siempre. Está tan cercano de ti y de mí que solamente tenemos que confiar plenamente en Él. Oremos un momento. Señor eterno, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Dios de poder, Dios de misericordia. En ti confiamos, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, bendito Dios. Padre, gracias por traernos a esta porción tuya, Señor. Gracias, porque cuántas veces nos vamos a encontrar en una circunstancia parecida, Señor. Y siempre tiene que venir a nosotros, que tú estás pronto para oírlo. Como hemos leído en Lucas 18:7, Señor, que si oramos día y noche, tú vas a respondernos. Que si perseveramos
Tú vas a escogernos porque somos escogidos tuyos, Señor. Porque tú nos has escogido, Señor. Porque somos oveja de tu prado. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, amigo, que nos sigues, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos vemos el próximo miércoles en el estudio bíblico. Bendiciones. Contigo